Buenos días a todos, gracias por estar ahí siempre presentes y vamos a continuar como siempre con el desarrollo de nuestra clase. El día ya de hoy ya tenemos que ver ya varios problemas concernientes a los temas que ya hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver el tema de trabajo y el tema de el teorema trabajo-energía, ¿verdad? Entonces, para eso yo ya he traído, pues, unos problemas como siempre, ¿verdad? Y por favor me indican si se ven los problemas ya en su pantalla, por favor. Por favor, indíquenme por ahí si miran ya la pantalla, por favor, ¿sí? Muy bien, pues vamos a iniciar. Pues como siempre, voy a leer primero el problema, ¿sí? Y luego vamos a hacer unas consideraciones del caso, ¿verdad? Para el día de hoy he traído el problema 619 de Cierc-Szymanski de la novena edición, el cual dice así. Un automóvil es detenido en una distancia d por una fuerza de fricción constante, independiente de la rapidez del auto. Pregunta, ¿cuál es la distancia en que se detiene? Y aquí dice en términos de d, y está el inciso A. Y el inciso A nos indica que si el auto triplica su rapidez inicial. Esa es nuestra primera condición. Y la segunda condición dice que si la rapidez es la misma que tenía originalmente, pero se triplica la fuerza de fricción, ¿cuál es la distancia en que se detiene el automóvil? Y de una vez nos están diciendo aquí que utilice métodos de trabajo-energía. Y esto también aplica a todos los problemas que vamos a ver y todos los problemas que vengan de aquí en adelante. Por ejemplo, si nosotros si yo pudiera poner un problema de tiro parabólico, pero yo le digo, halle la velocidad final cuando la flecha le da a la manzana, utilizando los métodos de trabajo o energía, pues si utilizan otro procedimiento, pues obviamente tienen cero. Pues tienen que usar el procedimiento que de una vez se indica en el problema. No podemos hacerlo por otro método, porque obviamente es el método que nos están indicando que por el medio del cual se debe hacer. Entonces vamos a analizar qué está pasando con este automóvil. Obviamente aquí no nos han dado un dato numérico, pero todo es cuestión de análisis. Aquí no hay que tener miedo cuando no hayan datos numéricos, y por eso es que a mí, por si lo han visto muchas veces, desde mi preferencia, pues resolver este tipo de problemas, y siempre que los encuentre y se los pueda traer, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque de esta forma nosotros nos quitamos la parte numérica de nuestra cabeza y empezamos a ver ya de por sí la parte de lo que se necesita, ¿verdad? La parte conceptual. Ok, dice, un automóvil es detenido en una distancia d por una fuerza de fricción constante independiente de la rapidez del auto. Esa primera frase es lo que está pasando en el dibujito que yo tengo como inciso A. Aquí tengo yo 3 dibujos. El A está arriba, el B está abajo y el C más abajo. Ok, ¿qué pasa en el A? ¿Sí? En el A me están diciendo que un automóvil, ¿sí? Es como que si nosotros fuéramos en nuestro auto, lo voy a decir siempre, ¿va? Y nos ponen la luz en rojo del semáforo, tenemos que frenar, ¿sí? Y nos vamos a detener. Dice, un automóvil es detenido. ¿Detenido qué significa en cuestiones de velocidad? Ya se las puse ahí en el problema, ¿verdad? Pero tenemos que analizar siempre todo ese tipo de palabras, ¿verdad? Un automóvil es detenido.
un automóvil es detenido, como les digo siempre, ahí ya nos están dando un valor numérico, ¿sí? Que la velocidad final, cuando alguien se detiene, es 0. ¿Sí? Cuando alguien se detiene, es 0. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Que él, yendo a una velocidad cualquiera, va a aplicar los frenos, que básicamente eso es una fuerza de fricción, ¿sí? Por eso al parte del sistema de frenos le dicen, mira, ya revisaste tus fricciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque producen fricción en un disco para detener un automóvil, ¿no? Entonces, obviamente, aquí estamos pensando con que es un movimiento propiamente de desaceleración. Entonces, por ejemplo, pensemos numéricamente. Yo voy a 40 kilómetros por hora, aplico los frenos y me voy a detener en una distancia que yo le he llamado delta XA, porque es la que corresponde a mi pensamiento A. ¿Eh? Ahora dice, ¿qué distancia o cuál es la distancia en que se detiene el auto si ahora en lugar de ir a 40 kilómetros por hora voy al triple, a 120 kilómetros por hora? ¿Sí? Estamos hablando numéricamente, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos 3 veces la velocidad. Obviamente, si yo voy a 40 kilómetros por hora y aplico los frenos para detenerme, quizá me vaya a detener en 20 metros. Pero si voy a 120 kilómetros por hora, yo no me voy a detener en esos mismos 20 metros. O sea que aplicando el concepto y obviamente un poco de sentido común, yo voy a detenerme en una distancia mucho más grande. O sea, estamos hablando de así como vemos aquí, ¿sí? De un delta XB, ¿verdad? O sea que delta XA no es el mismo que delta XB, ¿verdad? No es lo mismo. Miren, por eso yo he puesto el carrito en una diferente posición a la que la puse aquí, ¿sí? Y luego yo de una vez hice mi gráfica de qué pasaría si tengo la misma rapidez inicial, que yo le he llamado V, ¿verdad? Que puede ser 20, 40, 100, 200, ¿sí? Pero dice que ahora lo que se triplica es la fricción. Ok, pensemos entonces, si en lugar de aplicar el freno en una llanta, por decirlo, o en lugar de de bajar el pedal, pues 2 centímetros, lo voy a bajar pues 6 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que va a ser mucho más fuerte la fuerza que se opone al movimiento. Y como esa fuerza es mucho más grande, pues obviamente, si aplico mi sentido común, yo voy a tener una distancia más corta para detenerme porque la fuerza que me está deteniendo es más grande que la anterior. Entonces yo por eso les he puesto aquí mis 3 gráficos, ¿verdad? Donde aquí la velocidad es V, F sub K vale F sub K, la velocidad final es 0 y yo me he movido un delta XA. Para el segundo movimiento, aquí vemos que esto vale 3 veces la velocidad, ¿sí? Yo tengo la misma fricción, pero entonces me voy a detener en una distancia mucho más larga. Y si tengo la misma velocidad, pero tengo 3 veces la fricción, entonces yo voy a tener que posiblemente me voy a detener en una distancia mucho más corta, ¿sí? Pero yo todavía no lo voy a saber hasta que haga mi relación. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues utilice los métodos de trabajo-energía. Entonces, veamos cuáles son nuestras fórmulas, ¿sí? Entonces, me han dado que la distancia en que se detiene el auto cuando va a una rapidez normal con una fricción constante le vamos a llamar D. O sea que delta XA va a valer D. Y esa hago mi sustitución pues acá. Tengo que la velocidad inicial vale, pues velocidad inicial, vale una velocidad cualquiera. Y la velocidad final pues va a valer
como siempre se va a detener el automóvil, ¿sí? Ese automóvil, su velocidad va a ser 0. Entonces, yo estoy viendo que yo cambio mi velocidad, cualquiera que sea, para 0. Entonces, la velocidad está cambiando. Entonces, obviamente, como ustedes ven en pantalla, yo voy a utilizar el teorema de trabajo-energía para resolver. ¿Y cuál es el teorema de trabajo-energía? Pues no es nada más que W total es igual a delta K. W total es el trabajo total efectuado sobre la masa que se está moviendo, que en este caso es el automóvil. Y el único trabajo que se ve ahí es el trabajo de la fuerza de fricción. Pero como es opuesto al movimiento, el trabajo de la fuerza de fricción va a ser negativo. ¿Por qué? Pues por el coseno del ángulo, ¿verdad? No hay otra más que agregar, ¿verdad? El movimiento va hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda, entonces el ángulo entre esta y esta, si las pusiéramos en el mismo plano, es 180 grados. Entonces, pues obviamente yo voy a tener que el trabajo total, entonces va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y tengo que las energías cinéticas están dadas por esta ecuación, ¿verdad? Que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, la energía cinética inicial, y la energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y tengo que el trabajo total, pues es la sumatoria de todos los trabajos ejercidos en el automóvil. En este caso solo tengo una fuerza, ¿verdad? Que es la fuerza de fricción. Y como les repetí el otro día, la velocidad no es una fuerza. La velocidad no es una fuerza. Entonces tengo que el trabajo total, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza de fricción por mi delta XA, porque acuérdense que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre las dos, ¿sí? Entonces, entre la distancia y la fricción hay 180 grados, y es lo que hemos escrito aquí. Entonces, el coseno de 180 es menos 1, entonces el trabajo de la fuerza de fricción va a ser negativo. Y tenemos que la fuerza de fricción por delta XA va a ser igual a el trabajo total. Pero como yo ya tengo mi fórmula del teorema trabajo-energía y ya tengo las velocidades, pues voy a sustituir trabajo total por menos FK por delta XA y pues delta K por las variables K inicial y K final. Y se sustituyen en la ecuación que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces decimos que como la velocidad final es 0 porque el auto llega a detenerse, 0 por la masa por un medio va a ser siempre 0. Y la velocidad inicial dijimos que iba a valer velocidad v. Y entonces nuevamente sustituimos, ¿verdad? Y ya dijimos que el delta XA, como son las condiciones iniciales del problema, va a valer la letra D. Entonces, como ambos, ¿sí? Como ambos lados de la ecuación son negativos, pues yo voy a proceder a eliminar el signo negativo. Ahora multiplico por menos 1 ambos lados de mi ecuación y me queda la fuerza de fricción cinética por la distancia es igual a un medio de la masa de la velocidad al cuadrado. Y esa es mi ecuación número 1 que me dice en qué momento se está deteniendo mi automóvil ejercido por una fuerza de fricción, una distancia d, con una velocidad cualquiera. Ahí está, definida mi ecuación. Ahora tengo que hacer exactamente esto que hice aquí, solo que tengo que usar las condiciones del inciso B. ¿Qué me dice de mi gráfica B, perdón, que sería la resolución del inciso A? Que dice que ahora las condiciones cambian. ¿Qué pasa si mi velocidad ahora vale 3 veces la velocidad inicial? Y obviamente vamos y hacemos
nuestra misma sustitución. Entonces, la velocidad inicial, ¿cuánto va a valer? Va a valer 3 veces la velocidad, ¿sí?, que llevaba en las condiciones iniciales del problema. Y vuelvo a hacer la misma ecuación, ¿sí?, de trabajo total es igual al cambio de energía cinética, ¿verdad? Y vuelvo a sustituir, donde K final, como la velocidad final es 0, se vuelve 0, y la velocidad inicial, miren, la velocidad inicial está elevada al cuadrado, ¿sí? Pero la velocidad inicial ahora no vale V, vale 3V. Y obviamente todo eso, ¿sí?, va a ir dentro del paréntesis haciendo la sustitución. Y tenemos que elevar al cuadrado. Un error muy común que se hace siempre es solo elevar esta V al cuadrado y el 3 se queda ahí, sin elevarse al cuadrado. Es un error muy común de álgebra que pueden cometer. Nuevamente, ambos lados de la ecuación son negativos. Yo puedo eliminar los negativos. Entonces, miren, ahora la fuerza de fricción por la distancia, pero ¿cuánto vale la distancia ahora en el segundo análisis? Vale delta XB. O sea, yo ya no puedo poner la misma distancia porque esa distancia es diferente, ¿verdad? Entonces, miren, de esta ecuación me dicen de una vez que la fuerza de fricción es constante. Y obviamente la masa del objeto a lo largo de todo el movimiento es constante. Como ambas son constantes, las voy a dejar del mismo lado de la ecuación. Y voy a tener mi ecuación número 1 para hacer la relación, ¿verdad? La ecuación número 1, que es la que yo tenía aquí, y la ecuación número 2, que es la que he obtenido de hacer mi análisis de ya 3 veces la velocidad inicial. Y voy a despejar cada una y voy a despejar los mismos términos en cada una de las ecuaciones. Veamos, ¿verdad? Entonces, la distancia aquí está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. El 1/2 de la masa está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Y por la ley del sándwich, aquí en el primer término de nuestra ecuación, tenemos que 2FK partido M es igual a la velocidad al cuadrado partido la distancia. Y ahora tenemos nuevamente nuestra ecuación 2 y procedemos a hacer el mismo proceso. Vamos a despejar para la fricción y para la masa. ¿Por qué? Porque son los elementos que están constantes. Los otros dos dependen enteramente uno del otro. Si la velocidad es más pequeña, la distancia de frenado es pequeña. Si la velocidad es más grande, la distancia va a ser pues totalmente diferente a la primera. Y lo vamos a dejar así, ¿ven? Entonces, mi expresión aquí me ha quedado 2FK partido M va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido la distancia. Y hacemos lo mismo para la ecuación número 2. Entonces, delta XB, porque ahora yo no lo conozco, ¿sí? Está de este lado, está multiplicando, va a pasar a dividir. Y va a pasar lo mismo con el 1/2 de la masa para acá. Y miren, tanto esta ecuación, ¿sí?, como esta ecuación tienen el mismo factor y ambos son constantes y ambos son iguales. Y como son iguales, pues yo los voy a igualar, ¿verdad? Aquí me ha quedado 9 veces la velocidad al cuadrado partido delta XB, que es delta XB, es la distancia que se detiene el auto al tener 3 veces la velocidad. Entonces, miren, 2FK partido M es igual a 2FK partido M. Y los igualo. Y vamos a obtener que dos factores, ¿verdad? El primer factor es B cuadrado partido D y el segundo factor es 9B cuadrado partido delta XB. ¿Quién es el que no conozco? Delta XB. Y yo a él lo voy a despejar, ¿verdad? Lo vamos a pasar para acá y también la D va a pasar para acá. Entonces nos ha quedado delta XB multiplicado por B al cuadrado
y 9b al cuadrado multiplicado por d. B al cuadrado y B al cuadrado, al final de cuentas están haciendo la misma operación en ambos lados de la ecuación, están multiplicando, ¿verdad? Pero si digamos, yo quisiera despejar, este B cuadrado que está aquí va a pasar a dividir. Y yo puedo dividir esa misma expresión y esta expresión se me vuelve la unidad. Entonces me ha quedado delta XB. Y ya todo me quedó en términos de D. Entonces dice que debemos dejar la distancia en términos de ¿en cuántos metros se detiene el auto? ¿Sí? En 9 veces la distancia original. O sea que si íbamos a 40 kilómetros por hora y nos deteníamos en 20 metros, ¿sí? Cuando vayamos a 120 kilómetros por hora, nos vamos a parar en 180 metros, ¿verdad? 20 por 9, 180. Entonces, imagínense, eso es lo que realmente sucede cuando vamos en un automóvil. Por eso es que a veces podemos sortear algunos obstáculos que veamos en el camino y otros por la velocidad, lo único que hacemos es hacer un desastre si vamos a demasiada velocidad. Imagínense. Y esta es la relación que se aplica comúnmente en la vida real, ¿verdad? Si yo triplico mi velocidad, necesito 9 veces la distancia para frenar. Entonces, ténganlo muy en cuenta, jóvenes, a todos aquellos que conducen y manejan, y no digamos si vamos en moto, ¿verdad? Imagínense. Entonces, tenemos que, si el auto triplica la velocidad inicial, la distancia en que logra parar ese automóvil es 9 veces la distancia inicial. Y no sé si se entendió el problema hasta este momento, si hay alguna duda. No, bueno, pues vamos a seguir con el siguiente inciso. Entonces, para el inciso B, dice que la velocidad se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Cambia que ahora vamos a tener 3 veces la fricción. Y yo he hecho de una vez como un diagramita, ¿sí? Donde ahora está aquí 3 veces la fricción, ¿verdad? Entonces tengo delta XC y tengo 3 veces la fricción. Y nuevamente, pues procedemos a ver el problema de esa manera, ¿verdad? Entonces decimos que, nuevamente aplicando el teorema de trabajo-energía, ¿sí? Vamos a decir que W total es igual a delta K. Pero ahora yo tengo que es 3 veces la energía multiplicada por la distancia. Pero ahora la distancia no es la misma, ya cambió, porque cambian las condiciones iniciales. Entonces la distancia es delta XC. Y nuevamente, pues, el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fricción es de 180 grados. O sea que el coseno del ángulo va a ser menos 1. Y nuevamente tenemos que, como por definición, la fricción siempre se opone al movimiento. Vamos a tener un trabajo negativo. Entonces, volvemos a hacer las sustituciones, ¿verdad? Y tengo que menos 3fk por delta xc va a ser igual a menos 1/2 de la velocidad al cuadrado. Aquí ya solo escribí esto porque ya sabemos que la velocidad final es 0, entonces K final, perdón, es 0. Entonces nos va a quedar solamente K inicial, ¿verdad? Tal como lo hicimos en los incisos anteriores. Y obviamente, nuevamente, yo voy a despejar los factores que son constantes. La fricción y la masa. Y vuelvo a tener nuevamente esta expresión. El 3 que estaba acá se fue con el delta XC. Como los dos están multiplicando, están haciendo la misma operación, los dos van a pasar a dividir. Y el 1/2, pues pasó igual otra vez 1/2 por m, y a la hora de hacer la ley del sándwich, nos queda pues 2fk partido m y velocidad al cuadrado partido 3 veces delta xc. Entonces, tenemos que yo de mi inciso anterior tengo la ecuación número 3, que es la que me estaba dando el factor de mis condiciones iniciales.
y la vuelvo a tomar porque de esa condición están partiendo las otras dos, ¿sí? Entonces, nuevamente tengo mi fórmula número 3 y la fórmula número 5 que acabo de hallar aquí. Y nuevamente voy a igualar los factores, ¿verdad? 2FK partido M es igual a 2FK partido M. Solo que este 2FK pues va a valer B cuadrado partido D, y este segundo pues va a valer B al cuadrado partido 3 delta XC. Y como el que quiero hallar es el delta XC nada más, aquí que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar. Y este que también está dividiendo pues va a pasar a multiplicar. El 3 lo puedo dejar ahí. Entonces tengo nuevamente que delta XC por velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado por D partido 3. Y esta velocidad está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Y ya este factor de velocidad al cuadrado partido velocidad al cuadrado se me va a valer ahora 1, ¿verdad? Se vuelve la unidad. Entonces me queda que delta XC es simplemente D tercios o 1/3 de la distancia recorrida inicialmente. Entonces miren, si yo triplico mi velocidad, voy a frenar en 9 veces la distancia. Pero si lo que triplico es mi fuerza de fricción, voy a frenar en 1/3 de la distancia. Hablemos en términos numéricos. Si voy a 40 kilómetros por hora y necesito 30 metros para frenar, si yo triplico mi velocidad, serían 120 kilómetros por hora, entonces ya esos 30 metros se vuelven 3 por 9, 270 metros para frenar. Imagínense, háganse esta gráfica en su mente, ¿verdad? Voy a 120 kilómetros por hora. Necesito casi 3 cuadras para frenar. Imagínense, 270 metros son 3 cuadras. Imagínense que la calle de la U fuera enteramente recta, ¿verdad? Que ahí en el galerón estuviera recta. Si yo empiezo a frenar el galerón, me voy a ir a empotrar a la pared del cementerio, ¿no? Porque ahí no hay 370 metros, ahí habrán a lo sumo 250, imagínense, ¿verdad? Entonces, es complicado esto de la velocidad. Ahora, si yo voy a 40 kilómetros por hora, pero mis frenos están súper buenos y hacen 3 veces lo que hacen los frenos normales, en lugar de pararme en 30 metros, me voy a parar igual a 40 kilómetros por hora, me voy a parar en 10. Eso significa esta relación, ¿verdad? Hablando numéricamente. Entonces, no sé si tienen algún comentario o alguna duda, o todo ha quedado claro con la utilización del teorema trabajo y energía. Muy bien. Entonces vamos a pasar pues al siguiente ejemplo, ¿verdad? Y obviamente también ya lo tengo preparado acá. Creo que no salió muy bien ahí la fotografía, pero igual se los voy a leer. Dice, problema 6.46, Sierra-Semansky, novena edición, ¿verdad? Y dice, una piedra de 20 kilogramos se desliza por una superficie horizontal áspera a 8 metros por segundo. Y finalmente se para debido a la fricción. El coeficiente de fricción cinética entre la piedra y la superficie es de 0.200. ¿Cuánta potencia térmica media se produce al detenerse la piedra? ¿Verdad? Todas estas fórmulas ya las vimos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es un diagrama de cuerpo libre de qué es lo que está sucediendo con nuestra partícula, ¿verdad? Entonces dice que aquí va la piedra en una superficie áspera y se detiene por medio de la fricción, ¿verdad? Entonces, por medio de la fricción, ya saben que el movimiento
Si va hacia la derecha, la fricción siempre va en contra del movimiento, va a ir hacia la izquierda. Y si dice la palabra que se para, se detiene, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí dice, se para debido a la fricción. Si se para, su velocidad final va a ser 0. Y voy a tener su velocidad inicial en 8 metros por segundo. Y como siempre dijimos, vamos a hacer pues nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué necesito el diagrama de cuerpo libre? Porque la fricción es una fuerza que depende de la fuerza normal, ¿sí? Y entonces, como necesito la fuerza normal para hallar la fricción, yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Si este fuera un plano inclinado, pues tenemos que hacer lo mismo que hicimos con los problemas de plano inclinado, que fue el último que vimos de las leyes de Newton antes de entrar a este tema, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la normal, tengo el peso y tengo la fricción, ¿verdad? Las preguntas de siempre, ¿verdad? ¿El cuerpo tiene masa? Sí, pues tiene peso. ¿Hay una superficie de contacto? Sí, hay normal. ¿Tiene cuerda? No, no hay tensión. Pero dice que la superficie es áspera y tiene un coeficiente de fricción. Entonces, como hay superficie de contacto, hay fricción. Y entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Solo se mueve sobre el eje X. No está dando saltitos, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Entonces, vemos aquí que vamos a tomar, pues, los signos de los ejes. Y vamos a decir que la normal menos el peso va a ser igual a 0. Entonces, la normal va a ser igual al peso y el peso es mg. Y ahora pasamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Y dice que fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y tenemos que solo tengo una fuerza en X, que es la fuerza de fricción, y esa es negativa porque va en contra del movimiento. Entonces, menos Fk es igual a masa por aceleración, y tengo que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción, que lo simbolizamos por mu sub k, multiplicado por la normal, que esta es la fórmula de la fuerza de fricción, es igual a masa por aceleración. Y yo tengo que menos mu sub k, y yo tengo que la normal vale mg. Y lo sustituyo por mg. Y m aquí, pues se van a eliminar. Cuando yo pase la m para acá, se va a eliminar con esta. Entonces, básicamente la aceleración es el coeficiente de fricción multiplicado por la gravedad. Nuevamente, insisto, ¿verdad? Aquí la gravedad no va negativa porque yo ya la asumí vertical y hacia abajo cuando hice mi diagrama de cuerpo libre y mi sumatoria de fuerzas en Y. Aquí está. W va vertical y hacia abajo, que es donde actúa la gravedad, y es menos W en mi sumatoria de fuerzas. Ya está incluido el signo. Ya no lo tengo que volver a poner. Y entonces me queda que la aceleración es menos 1.96 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa si yo considero otra vez el signo de la aceleración de la gravedad? Esta aceleración me va a dar positiva y obviamente está incorrecto, porque cuando yo tengo un movimiento de frenado, siempre la aceleración es negativa. Si es positiva es porque voy de 0 a 8. Aquí voy de 8 a 0, a la inversa. Si al inicio es positiva, ahora voy a la inversa. ¿Cómo debe de ser? Pues negativa, ¿verdad? No puede ser, pues, de otra forma. Entonces, pues, tenemos ya la aceleración. ¿Por qué saqué la aceleración? Porque nos va a servir, ¿verdad? Para este problema, yo tengo dos formas de resolver, ¿sí? Y las voy a enseñar. Decimos que como yo necesito también el tiempo de frenado, entonces como yo voy en un movimiento de aceleración constante sobre el eje X, yo puedo usar cualquiera de las fórmulas
de aceleración constante en el eje X. Y miren que aquí estamos hablando de potencia, que significa trabajo por cantidad de tiempo. ¿El tiempo en qué? El tiempo en el que se hizo ese trabajo. Si yo me voy, ¿sí?, a mi fórmula, o perdón, a mi gráfica, yo veo que la fricción empieza a hacer trabajo desde aquí, que sería el tiempo cero, hasta donde se paró, que es el mismo tiempo en el que está actuando la fricción y es el mismo tiempo en que se está desacelerando a menos 1.96. Entonces yo puedo hallar, porque ya tengo mi velocidad inicial que es 8, mi velocidad final que es 0 y mi aceleración por medio de las leyes de Newton que me ha quedado menos 1.96. Entonces yo utilizo pues la fórmula lineal porque es la más fácil, ¿verdad? Entonces yo digo que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero aquí en este caso, pues la aceleración es negativa. Entonces tenemos que la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 8 y la aceleración es menos 1.96 multiplicado por el tiempo. Como este segundo factor es negativo, pues yo lo voy a pasar al otro lado a sumar, ¿verdad? Y va a pasar al otro lado de forma positiva. Entonces 1.96t, que no se mira muy bien, ¿verdad? Es igual a 8 y t va a ser igual a 8 partido 1.96. Cuando yo hago esa división, tengo que el tiempo en el que desacelera la partícula de 8 metros por segundo hasta 0 es de 4.082 segundos. En ese tiempo, la piedra pues desacelera de 8 a 0. Y obviamente ahora sí ya voy a usar, ya teniendo todos mis datos, yo ya voy a usar el problema para encontrar la potencia. Entonces dice que la potencia no es nada más que delta W partido delta T, donde delta W es el cambio en el trabajo. Y el cambio en el trabajo también puede ser el trabajo total efectuado sobre una partícula. Y delta T. Y también tengo que trabajo puede ser la fuerza por la distancia. En este caso, la fuerza por la distancia, yo tengo la fuerza que está actuando sobre la partícula, sí, es la fuerza de fricción. Y tengo delta X, todavía no. Todavía no he encontrado delta X. Pero veamos cómo se compone esta ecuación, ¿verdad? Yo tengo que la potencia, me están pidiendo, miren, potencia térmica media, o sea que yo tengo que tener una potencia promedio, digámoslo así, ¿sí? ¿Cuánta potencia térmica media? O sea que es un promedio de la potencia, o sea, si yo tengo una potencia inicial y una potencia final, ¿cómo sacamos un promedio? ¿Cómo sacan ustedes el promedio de sus tres parciales, por decirle algo? A ver, los veo aquí en el chat. ¿Cómo sacan ustedes un promedio? O pueden abrir su micrófono si quieren hablar. La sumatoria de los datos que tengamos dividido la cantidad de datos. Exactamente. O sea que si yo tengo la potencia final y tengo la potencia inicial, tengo dos datos. Los sumo y los divido entre 2. Esa sería una potencia media, una potencia promedio. Es igualito el término, ¿eh? No porque sea potencia media nos van a pedir una cosa astral, no. Siempre tenemos que pensar en que esas pequeñas palabritas significan lo mismo para estadística que para física, ¿eh? ¿Cuál es el promedio de sus notas? ¿Sí? La media aritmética es casi que igual, pues. Entonces, vemos aquí que yo, ¿sí?, el trabajo es F por delta X partido delta T. Y esto me queda igual, yo puedo separar la F, ¿sí?, como un factor independiente, multiplicando también al factor de delta X partido delta T. ¿Y qué significa delta X partido delta T, jóvenes? Delta X es distancia y delta T partido tiempo. ¿Qué significa distancia partido tiempo? Distancia partido tiempo no es nada más que la velocidad. O sea que la potencia, aparte de que su ecuación general dice que es el cambio de trabajo dividido en el tiempo en el que lo hace, también puede ser la fuerza
por la velocidad, haciendo pues las sustituciones debidas, ¿verdad? Y como me han pedido una potencia media, pues yo voy a obtener esa potencia media con la fuerza y la velocidad media, o sea, la velocidad promedio, porque tengo, ¿cuántas velocidades tengo en el problema? 2, la inicial y la final, y son totalmente diferentes. Entonces, obviamente, ¿sí? Hallando la velocidad media, yo tengo que la velocidad inicial es 8, la velocidad final es 0, y tengo dos valores, los divido entre 2. Entonces, mi velocidad media va a ser 4. Y, obviamente, como la fricción es negativa, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a tener que la potencia media va a ser igual a F sub K por delta V medios, ¿verdad? Y esto va a ser igual a menos mu sub K por mg por la velocidad media, ¿verdad? Mu sub K es el coeficiente de fricción que ya no lo dieron, ¿vale? 0.200. La masa es 20 kilogramos, ya no la dieron porque dice una piedra de 20 kilogramos. La gravedad, pues ya la sabemos, es 9.8. Y la velocidad media nos la han dado que es 4. Entonces yo puedo multiplicar todo esto y me van a dar, ya cuando mire que es, esta es adimensional, el 20 son kilogramos, 9.8 metros por segundo al cuadrado multiplicados me dan newton, y aquí tengo 4 metros, entonces tengo newton metro partido segundo. Newton por metro es joules. Y joules partido segundos es la dimensional de potencia. Joules partido segundos es watts. Y tengo que mi potencia media vale menos 156.8 watts. Esa es la primera consideración. Pero también viendo otra parte, yo tengo que el W también va a ser a delta K. Y delta K es K final menos K inicial. Y nuevamente tenemos que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nuevamente, miren, la velocidad final es 0. Y entonces nos queda solamente menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto tiempo? La dice que la potencia es la relación entre el trabajo y en cuánto tiempo se realizó ese trabajo. Entonces, ¿en cuánto tiempo se realizó ese trabajo? En el tiempo que nosotros vimos aquí arriba, ¿no? El de 4.082. Y ese es el tiempo que yo voy a utilizar para hallar mi potencia. Entonces, voy a sustituir, ¿verdad? Entonces, el 1 medio, la masa vale 20 y la velocidad inicial vale 8. Y el tiempo es 4.082. Y menos 640 dividido por 4.082 me da 156.786, que al final de cuentas es, pues si vemos aquí, 156.8 negativos y 156.8 negativos. Y como la potencia también es un escalar, puede ser positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esa potencia? Que esa potencia va en contra del movimiento, porque la está haciendo una fuerza que va efectivamente pues en contra del movimiento. Y pues tenemos la resolución de estos dos tipos de formas de realizar un problema. Una es las consideraciones que veamos acá y la otra es usando los mismos términos, solo que consideraciones pues diferentes. Y ambos casos, miren, tienen consideraciones notables del trabajo, la energía, la potencia y la velocidad. Todo va encaminado por una sola causa, ¿verdad? Al final de cuentas, ambos procedimientos me dieron el mismo resultado. ¿Alguna duda o alguna pregunta?
¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Pues yo estoy en el chat de física básica, ahí está mi número para Abner, ahí está mi número, ahí me puede contactar. Solo que es preferible de las 6 de la tarde en adelante porque ahorita estoy un poco ocupado, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Jóvenes, creo que desde la semana pasada ya dije qué es lo que entra en el parcial, ¿verdad? Fui muy claro. Dije, movimiento circular uniforme, movimiento relativo, leyes de Newton con estática y dinámica. Nuevamente, ¿hay alguna otra duda? Y obviamente las dudas son con respecto a los problemas. Dudas generales, si quieren las vemos después de que terminemos de grabar la clase, como siempre, ¿verdad? ¿No hay dudas acerca de estos problemas? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, por estos temas ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Gracias.